Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto verlos a todos esta mañana en la presencia de nuestro Dios. Y siempre es una bendición estar con todos ustedes. Saludos a todos los hermanos de Casa de Oración Tuxtla. También saludos a las personas que pueden estar en línea con nosotros de visita. Es un gusto de poder adorar a Dios juntos y también estar en su presencia recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Qué bendición de poder estar con nuestro Dios. Quisiera que nosotros pudiéramos recibir una palabra de ánimo para nuestras vidas. Si quieren abrir sus Biblias esta mañana en Isaías capítulo 41, verso 10. Quisiera compartir con ustedes, espero que sean palabras de edificación y de ánimo para sus vidas. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Qué hermosa palabra, ¿no? Serán como nada y como cosa no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Pues mi deseo es que la palabra de Dios pueda edificar tu vida, que pueda ser de bendición, que nos pueda también edificar y reflexionar también. Dios dice en su palabra, en verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, es un mandamiento. Dios es algo que Él manda, que nos, o sea, de vivir con temor, de vivir en ansiedad, pues no agrada a Dios, porque demuestra lo opuesto de vivir con confianza y fe en nuestro Señor. Nosotros no debemos vivir en temor, pues Dios no teme, y nosotros como sus hijos debemos confiar en Él, como la Biblia dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y también vemos que el salmista, con su confianza en nuestro Señor, diciendo esas palabras muy conocidas: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En Salmo 23. Nosotros debemos vivir como un pueblo confiado en nuestro Señor. Y como la palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que muchos en varios países, en varias naciones, viven en circunstancias quizás que pueden dar temor, circunstancias adversas, pero aún así la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Dios puede ser tu refugio en tiempos de aflicción. Dios quiere ser tu castillo, tu lugar donde tú puedes refugiarte. A tu alrededor muchos pueden estar levantando la voz, diciendo qué vamos a hacer, ahora qué. Y el cristiano debe simplemente decir, pues mi vida está en las manos de mi Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a nuestro Señor. Nosotros tenemos una gran esperanza, una esperanza viva esta mañana. Y si nosotros no estuviéramos con Dios, claro, habría motivo para preocuparse. Pero Dios dice, no temas. ¿Por qué? Porque estoy contigo. Dios dice, yo estoy contigo.
no cualquier persona, no cualquier Dios. Él es el único Dios. Él es el único sabio Dios. Pablo decía en 1 de Timoteo, ¿no? El Rey eterno, inmortal, eterno. Nuestro Dios es eterno, es el único Dios, es el creador de todo, es el Dios del universo, es el gran Señor, el que era y ese ha de venir. Nosotros debemos tener esa confianza que ese gran Señor, Él dice, estoy contigo. El mismo que dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, nuestro gran Señor, está presente con nosotros. Él está presente en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones. Sabe todo de nosotros. Entonces sí, si no fuera así, claro, habría motivo para preocuparse. El salmista dijo en Salmo 56:9, esto lo sé que Dios está por mí. Hay muchas cosas que quizás no sepamos, pero sí al saber que Dios está por uno, por ti, por mí, nosotros podemos cobrar ánimo. Como Daniel, que Dios no lo dejó cuando él estaba en el foso de los leones. No estaba solo. El Dios Todopoderoso lo libró, lo guardó de los leones. Entonces Dios también puede guardarnos en situaciones peligrosas. Tú puedes estar en un país, en una parte del mundo. Tú puedes ir, hay muchos contagios de COVID-19. O tú puedes decir, yo vivo en mucha pobreza. O yo vivo en un lugar donde hay muchos secuestros. Pero ahí tenemos que decir, esto lo sé que Dios está por mí. Cuando Jesús cruzó el mar en la historia, en Marcos capítulo 4, nosotros vemos que los discípulos estaban con él en la lancha. Y Jesús les dijo, vamos, pasemos al otro lado. Y a pesar de la tormenta, Jesús estaba ahí. Entonces Jesús está con nosotros también, aún en la tormenta. Y debemos confiar en nuestro Señor. Entonces yo quiero animarles esta mañana con esta gran verdad, dos verdades. El cristiano no tiene que vivir con el temor. El cristiano puede vivir confiado, como la palabra dice. Nosotros podemos vivir confiados. Dice en Proverbios 28:1, el justo vive confiado como el león. Entonces nosotros podemos vivir con confianza en nuestro Señor. Y el cristiano tiene el gran privilegio de tener el Dios del universo, ¿no?, con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. Dios dice en verso 10, dice, no desmayes. Hay muchos que están desmayando en este tiempo de crisis mundial. Están desmayando delante de sus problemas. Están desmayando delante de los noticieros que uno oye. Pero nosotros no debemos desmayar, porque nosotros debemos saber que nuestro Dios tiene el control, que nuestro Dios sigue sentado en el trono del universo. Quiero animarle a usted, mi hermano, que en estos días nosotros podemos confiar en nuestro Señor y nosotros podemos decir, el Señor tiene el control, el Señor sigue sentado sobre el trono del universo. Desmayar significa perder una persona el ánimo o el valor para hacer una cosa. Hay personas que están desmayando, ellos están perdiendo el ánimo, quizás en seguir con Cristo, o el valor de enfrentar sus problemas. Lamentablemente hay personas que han buscado el suicidio como solución. Muchas personas que están huyendo de sus problemas, de sus problemas económicos, problemas familiares. Pero nosotros no debemos desmayar porque tenemos un Dios vivo, un gran Dios que está con nosotros. Nosotros tenemos una fuente inagotable, tenemos una fuente poderosa, gloriosa,
interminable. El Señor es nuestra fuente y nosotros debemos confiar en Él. Y Dios dice en Isaías 41:10, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El Señor dice en su palabra, yo soy tu Dios. No cualquiera está diciendo yo soy tu Dios. Es el Dios del universo. Es el Dios de Isaías 55, 22. Perdón. Isaías 51, 45, 21. Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. O sea, nosotros servimos el único Dios que dice en su palabra que no hay otro. En Éxodo 15 también, en Éxodo 15, verso 11, dice en la palabra de Dios, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Porque hay dioses del mundo, hay muchos, la gente en diferentes países, en las naciones, hoy y antes, en las diferentes naciones, países, continentes, civilizaciones, creían y hasta creer hoy en sus dioses de minúscula. Pero solo hay un Dios, la Biblia dice. Pero la Biblia dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Solo hay un Dios, solo hay un Creador, solo hay un gran yo soy. Es nuestro Señor, el Todopoderoso. No, la palabra dice en Deuteronomio también. Ve lo que dice en Deuteronomio 32, 29, que habla acerca de cómo nuestro Dios es único. Dice en verso 26, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. No hay otro Dios que pueda venir para socorrer, para ayudar a sus hijos, a su pueblo como nosotros. No hay otro Dios. El Dios de Jesurún, dice en Deuteronomio 33, 26. Jesurún en el hebreo significa recto. Nosotros servimos un Dios de rectitud. Servimos un Dios que ama la rectitud. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en rectitud, con vidas derechas, en honestidad. Dios no es un Dios de mentira. Dios no es un Dios que anda con cosas deshonestas. Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Y Dios quiere que nosotros también caminemos en justicia. Pues nuestro Señor es incomparable. Nuestro Señor es el único creador. La palabra de Dios dice claramente que nuestro Señor es el único verdadero Dios. Muchos que creen en otros dioses, pero tenemos el privilegio de tener el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos el gran privilegio de conocer, ¿no?, el verdadero Señor, Redentor y el Dios del universo. Jesucristo era mucho más que un buen hombre, un profeta, un visionario. Nosotros tenemos el privilegio de servir al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Salvador, el que dijo que era el único camino, verdad y la vida, ¿no? Entonces, nuestro Señor, nuestro gran Dios dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tenemos un Dios vivo,
Tenemos un Dios activo. Tenemos un Dios que quiere fortalecerte a ti y a mí. Dice siempre, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te esfuerzo. También Pablo escribió a Timoteo diciéndole, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios quiere esforzar tu vida, no por tu propio poder humano, no por verte en el espejo y decirte que eres grande, que eres invencible, no. En el Señor. La Biblia dice, nosotros debemos esforzarnos en el poder de su fuerza, en la fuerza del Señor. Dios dice, yo te esfuerzo. O sea, significa que la fuerza viene de Dios. Dios quiere darte fuerza para vivir, para servir, para trabajar, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, qué lindo versículo, ¿no? Dios dice, yo te esfuerzo. Cuando tú tienes tu teléfono y tu teléfono está en, la pila está en 2%, 1%, tú sabes que tienes que cargar tu teléfono. Pues nosotros como seres humanos, nosotros si queremos tener el poder de Dios, nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que estar cerca del Señor. Dios dice en su palabra en Hechos 1:8 que Él nos da poder cuando uno recibe su espíritu. Y la palabra poder en el griego significa dunamis, que habla acerca de un poder dunamis, donde habla de ser que un poder como dinamita, una gran fuerza. Dios nos da poder porque Dios es poderoso. Dios es el Todopoderoso. Y la Biblia dice que cuando su Espíritu Santo, que cuando Él ya habita en nosotros, pues ya, la Biblia dice, ya no vives tú, pero vive Cristo en ti. Ya el Todopoderoso vive en ti. No es que tú seas el Todopoderoso, claro, pero que Él es el Todopoderoso ya está en tu vida. Pablo escribió en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese gran poder que tenemos, hermanos, no es el poder humano, es el poder de Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, la Biblia dice que un estruendo del cielo, o sea, fue algo enviado, fue su Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Pablo hablaba acerca del poder de Dios en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que es el poder de Dios y no de uno. O sea, ¿cómo podemos jactar que cuando Dios en su misericordia nos use para su gloria? La Biblia dice claramente, 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro es de Dios y nosotros somos sus vasos de barro, la creación de Él, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es de uno. El poder es de Dios, es del Señor. Él es el Todopoderoso. Y Dios quiere darte poder. Dios dice, yo te esfuerzo. Pablo dijo, y cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque Pablo decía claramente que su poder no venía de él. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
La palabra competencia también se traduce en el griego capacidad. En su Pablo reconocía que el poder, la capacidad, venía de Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos, señores, dame tu poder por favor, porque yo no puedo solo. Y Dios dice en Salmo 68:35 que Dios da poder a su pueblo. Entonces tú puedes, y yo también podemos decir, Señor, tú dices, yo soy tu Dios, te esfuerzo. Lo necesito, Señor, porque yo no puedo solo, yo no puedo en mi propia fuerza. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese poder que Dios quiere darte para que hagas su voluntad, para que prediques, para que seas luz en las tinieblas, para que tú puedas desarrollar tu don para el cuerpo, para la gloria de Cristo. Sansón, la Biblia dice que el Espíritu Señor venía sobre él y él pudo hacer cosas sobrenaturales para vencer sus enemigos. David también, para vencer a Goliat. O los discípulos en el libro de Hechos, los discípulos hacían milagros, prodigios, pero la Biblia dice que el Espíritu Señor los llenaba. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, Hechos 4:32, vean lo que dice. Hechos 4:31 y 33. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. O sea, era la gracia de Dios, era el poder del Espíritu que los llenaba. Y Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. O sea, Dios los usaba para hacer milagros, pero era el poder de Dios en ellos. Así es. Entonces nosotros tenemos un gran Dios que quiere usar seres humanos como nosotros. Gente normal como usted, como yo, pero con un gran Dios. Un Dios que dice, yo soy tu Dios. ¿Y qué más dice? Dice que te esfuerzo. ¿Y qué más dice Dios en 41:10? Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. No dice un día te ayudaré. No dice solo por un instante. Siempre. O sea, Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios constante. Dios es un Dios que no cambia. A veces el hombre es voluble. El hombre promete y falla. El hombre es cambiante, pero Dios no. Nosotros tenemos un Dios que dice, siempre te ayudaré. O sea, imagínate, tú puedes contar con la ayuda de Dios hoy y mañana y en 2 semanas. y siempre Dios dice, te ayudaré. Nosotros ya leímos en Deuteronomio 33:26 este versículo que dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. A veces al leer este versículo pienso en las tropas de los cowboys, de los vaqueros, cuando venían sus compañeros, ¿no? Estamos hablando, pidiendo ayuda de los refuerzos y venían cabalgando, ¿no? Con sus espadas, con sus rifles para darles ayuda, para darles, a veces para salvarles. Y aquí la Biblia dice en Deuteronomio 33:26, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. En tu situación, en tu crisis, tú tienes un Dios que está pendiente. Tú tienes un Dios que es un pronto auxilio, que va a llegar para tu ayuda. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Un Dios que está pendiente y presente.
El salmista dice en Salmo 40 que habla acerca de esto también, si quieren abrir en sus Biblias, en Salmo 40, verso 17. Véanlo conmigo, por favor. Vamos a ver unos versículos. Salmos 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. O sea, tú tienes un Dios que no solamente sabe todo de todos nosotros, pero la Biblia dice que va a pensar en nosotros. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. No te tardes. El salmista clamaba al Señor. Pues vemos a través de las Escrituras que el Señor no llega tarde. Lo vimos en la prédica de la viuda de Sarepta. Ella estaba planeando de morirse, pero el Señor envió justo a tiempo. En el día que ella estaba planeando de morir, Dios envió un hombre para darle provisión. Confía en el Señor. No va a llegar tarde. Dijo, mi ayuda. El salmista dijo. También el salmista dijo en Salmo 37, verso 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Tenemos un Dios que será nuestro libertador, nuestro ayudador. Ve lo que dice en Salmo 54, verso 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. He aquí, Dios es el que me ayuda. Él proclamaba que el Señor era su ayudador. Entonces hoy, si tú no conoces a Dios, si tú sientes que estás solo en esta vida porque no conoces al Señor Jesucristo, tú puedes llegar a conocerle, rendir tu vida a Él, llegar a conocerlo, a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu ayudador en la vida. Qué hermoso es nuestro Señor. Vamos a ver otro salmo, Salmo 115, verso 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Él es nuestra ayuda, la Biblia dice. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. El Creador puede darnos socorro el día de hoy. Hebreos 13, verso 6. También es un hermoso versículo que habla acerca de la ayuda del Señor. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Aleluya. El Señor es nuestro ayudador. Tenemos ayuda divina. Una ayuda más grande, más constante, infalible, más constante que la ayuda del hombre. Ayuda de Dios. Ayuda de que Él, el eterno Dios, el que no cambia, el que no cambiará. Ninguna restricción del gobierno puede dejar que Dios esté contigo. Mientras que nosotros buscáramos a Dios con todo nuestro corazón, la Biblia dice, será hallado de nosotros. Vemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Pedro en la palabra de Dios, que Dios le mandó ayuda divina y salió de la cárcel en una manera milagrosa en Hechos capítulo 12. Y la Biblia dice que él estaba rodeado de soldados romanos, los que estaban designados de cuidarlo. Pero Dios milagrosamente los libró. Entonces, ¿quién puede pelear contra el Señor? Según de Crónicas 14, 11, también nosotros vemos en este versículo
Y dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Él confiaba en el Señor. Él decía, Señor, ayúdanos. Señor, en ti nos apoyamos. ¿Te apoyas en el Señor hoy o confías más en el hombre, en la gente, en el gobierno, en el dinero? El salmista dijo en Salmo 20, verso 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Nosotros debemos seguir confiando en el Señor en vez de confiar en lo que los otros seres humanos, muchos confían en sus carros, sus caballos, las cosas de la tierra, sus recursos, en el hombre, en vez de confiar en el Señor. Es mejor confiar en el Señor. La Biblia dice, bienaventurado es el que confía en el Señor. Sigamos en Isaías 41 esta mañana. Dios dice en verso 10, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Ahí está esta palabra. Dios tiene un compromiso de caminar contigo en los buenos, en los malos, en los días de angustia, en los días de alegría. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios, Dios es una roca eterna. Dice, siempre te sustentaré. Los dioses de este mundo, porque hay hombres que fabrican estatuas, ídolos, diositos, hechos de plata, madera, barro, metales. Ellos no te pueden sostener. Qué ridículo de el creador, el fabricante con un Dios que tiene que llevarlo. Luego se postra delante de él. Sálvame. El hombre tiene que a veces sostenerlo para que no caiga, ¿no? De repente en un temblor. Pero porque nosotros tenemos el Dios del universo, Él no necesita que el hombre lo sostenga. Él sostiene a nosotros, porque Él es Dios. Y Él es poderoso para sostenerte. Él es poderoso Él puede sostenerte. A veces confiamos en el hombre no puede sostener el universo. Solo Dios, que la Biblia dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sostener en el hebreo significa sustentar, sostener. También significa mantenerse apegado. Significa ayudar. Significa también seguir de cerca. Pues Dios puede sostenerte cuando tú ya estés por caer. Cuando tú sientes que ya no puedes. Tú puedes decir, Señor, socórreme. Ya no puedo, Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro caminaba sobre las aguas? Y de repente se iba por abajo. Señor, ayúdame. Y Jesús estaba ahí para levantarlo. Pues Jesús también está ahí para sostener, ayudarte. Sigue de cerca. No. Jesús puede sostener una multitud. Humanamente un hombre no puede, pero Jesús puede hacer cosas que el hombre no puede. Cuando Jesús alimentó la multitud grande con unos panes y peces de un muchacho, lo multiplicó porque Él es Dios.
porque Él puede sostener. Dios también puede seguir de cerca. Esa es otra definición de sostener, seguir de cerca. Acuérdense que los 3 muchachos en el libro de Daniel no negaron a Dios, se encontraron en el horno de fuego, vieron un cuarto con el Hijo del Hombre. Pues Dios también va a estar cerca de ti, aún en tu crisis, en tu momento de prueba. Cuando estaba preparando para este mensaje, leí el testimonio de un misionero, se llamaba Juan Patton. Y él era un misionero en unas islas, creo que en el Océano Pacífico. Entonces él comparte que cuando unos guerreros, unos hombres guerreros de una tribu rodearon a ellos en su casa, ahí en la selva, donde ellos eran misioneros. Y simplemente él y su esposa oraban. Entonces el día siguiente, pues Dios los protegió toda la noche. Entonces ellos dieron gracias a Dios. Pues un año después, el jefe de esa tribu se convirtió a Cristo. Entonces se le ocurrió preguntar al jefe, ¿por qué esa noche que cuando ustedes nos rodeaban, ustedes nos siguieron con su plan de matarnos o quemar nuestra casa? Y el jefe de la tribu contestó, ¿quiénes eran todos esos hombres que estaban con ustedes? El misionero contestó, no había otra gente, solamente yo, mi esposa y yo. Y el jefe dijo que ellos veían muchos hombres grandes, altos, con ropa resplandeciente. Entonces por eso sus soldados, sus guerreros tenían miedo de atacarlos. Se dio cuenta que Dios les protegió, estaba cerca. Esta historia sale en un libro de Billy Graham, el evangelista que partió con el Señor. Dios está cerca de nosotros, hermanos. Está cerca de ti. La Biblia dice en Salmo 139 que Él conoce todo de nosotros, sabe todo de nosotros. Dice en Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No hay nada que Dios no sabe de uno. Conoce tu dirección, sabe lo que te pasa, te tiene en cuenta. Dios dice en su palabra que Él nos sostiene. Y Dios dice en Isaías 41:10, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Luego dice en verso 11, Isaías 41, he aquí que todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ese versículo nos enseña que Dios es nuestro defensor, que Dios nos protege. No, puedes confiar en un Dios que Él dice que Él es como escudo alrededor de nosotros. Deuteronomio 32, verso 10, dice, hablando de cómo Dios guardaba a su pueblo, la halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Dios nos tiene sus hijos como la niña de su ojo. O sea, muy cerca. Y cómo uno defiende y protege la niña de su ojo. Qué lindo versículo. No, como el Señor
nos guarda con la niña de su ojo. La palabra de Dios dice, Salmos 17, verso 8, salmista dijo, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de sus alas, cerca, como un pájaro hembra puede proteger y como una persona puede guardar la niña de sus ojos. En la historia, en 2 de Crónicas, capítulo 20, nosotros vemos también que Dios protegía a su pueblo, que cuando los ejércitos venían contra el pueblo de Dios, y la Biblia dice que hubo confusión entre los enemigos, y los amonitas y moabitas y los otros se levantaron y se mataban los unos a los otros. O sea, era Dios. Entonces Dios defiende a su pueblo. Y porque Él está con nosotros, pues nos defiende. Y Dios dice en como Jeremías 20, verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Imagínense, el poderoso gigante está contigo. El rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, el ser que nunca fue creado. El eterno está contigo. Y dice en verso 11, por tanto, los que me persigan tropezarán y no prevalecerán. O sea, por tanto, significa está conectado, no porque yo sea fuerte. Por tanto, habla porque el poderoso está conmigo, ¿no? Como Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto, no van a prevalecer, no van a tener victoria contra los hijos de Dios, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Estos versículos en Isaías 41, verso 11 y 12, me enseñan que Dios protege a su pueblo y Dios defiende a su pueblo. Y número 3, no debemos ir contra los hijos de Dios. No. Acuérdense lo que dice en Génesis 12. Dios dice, yo bendeciré a los que te bendijeran. ¿Y qué más dice? La otra parte, maldiciré a los que te maldijeran. Entonces nosotros debemos aprender de apoyar, bendecir, de verdad los hijos verdaderos de Dios, ¿no? Sí, bendiciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldiciré. Si uno quiere que le vaya mal en la vida, que vaya en contra del pueblo de Dios. Y uno puede encontrarse uno puede hallarse tratando de pelear contra Dios, pues uno siempre va a perder peleando contra Dios. Pues yo quiero que vamos a terminar el último versículo esta mañana, Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Dios te sostiene, la Biblia dice, quien te sostiene de tu mano derecha. Piensa que cuando tú estás caminando con tu papá, cuando eres niña, cuando eres niño, y sentía seguridad, sentías, mi papá me tiene, así Dios nos tiene cerca de Él, ¿no? Porque cuando tienes la mano de otro, estás cerca de esa persona, habla de conexión, habla de amistad, porque Dios es nuestro Padre, habla de seguridad también, y el afecto y cuidado de un padre. Y cuando un niño o una niña tiene la mano de su papá, ¿qué teme? ¿A quién teme? Así Dios dice en verso 13, ¿quién te sostiene tu mano derecha? Y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermoso versículo nosotros hemos visto
en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que está con nosotros, un Dios que es seguridad, porque Él es nuestro Padre eterno que nunca nos dejará, nuestro Padre eterno que siempre está con nosotros. Entonces, espero que este mensaje haya sido de ánimo, de alimento, de aliento para tu vida en seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pues qué hermosa es la palabra de Dios, de verdad. Me sorprende, no deja de sorprenderme este libro, el libro de libros, la palabra, ¿no? Las cosas hermosas que la palabra de Dios nos enseña. Terminemos en Salmo 89, verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Nosotros debemos aprender, saber aclamar al Señor, vivir buscando su rostro, ¿no? Nuestro Señor, la Biblia dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Qué hermosos versículos que nos alienten, que nos guían. Pues ha sido un gusto verlos, los extraño a hermanos de Casa de Oración Tuxtla. Es un gusto verlos a todos los visitantes de nuestra página. Y también yo quisiera invitar a todos que pueden entrar. Nosotros tenemos un tiempo de oración los martes a las 11 de la mañana. Y quiero invitarles este martes a las 11 de la mañana, horario central de México. Voy a estar en un tiempo de alabanza, oración y palabra de Dios. Pero no en el canal de la iglesia. Estoy en mi Facebook personal, en Michael Lim. Se escribe M-I latina C-H-A-E-L espacio L-I-M. Pues ahí voy a estar y los espero. Y también nosotros vamos a seguir adorando a nuestro Señor en nuestras reuniones de domingos. Y nosotros también estamos contemplando quizás de hacer unas variaciones, quizás en las reuniones. La reunión entre semana que nosotros tenemos es porque estamos pensando unos ajustes para que haya mayor asistencia. Quizás por los horarios nosotros no hemos tenido la asistencia óptima de todo lo que los hermanos de la iglesia, pero vamos a estar avisando a ustedes. Entonces, por lo pronto los espero el día martes y ha sido un gusto estar con ustedes. Sean bendecidos y ánimo. El Señor está con su pueblo. Dios le bendiga.